Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta oportunidad veremos la unidad número 3, cuya competencia específica será analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en las diferentes organizaciones. El tema de estudio específico serán los costos de producción. Hablaremos de los costos totales, de los costos medios, de los costos marginales. Pero ¿qué es eso de los costos de producción? Los costos de producción no son más que, son los que representan el valor, vamos a decirlo así, un valor monetario, desde el punto de vista a la hora de comprar la materia prima o de adquirir recursos como materia prima, mano de obra, otros gastos, que son los que son necesarios. ¿Para qué? Para fabricar un producto o prestar un servicio. Son importantes porque nos, nos, nos ayudan a entender o a determinar, mejor dicho, determinar el precio de producción de los productos o de los servicios. Y con ello, por supuesto, al saber el precio, pues tratar de maximizar la rentabilidad de cualquier negocio. Entonces, ese término de costos de producción nos hace referencia a los materiales, desde el punto de vista del proceso de fabricación, los gastos administrativos, de transporte, o todo aquello que sea necesario pues para obtener un producto o prestar un servicio y que éste llegue a manos de los consumidores. Por tanto, ellos son unas estimaciones monetarias de todos los gastos en que incurren los que tienen un negocio, una empresa, y que esos gastos es todos aquellos gastos que se han hecho dentro de esa empresa. Una característica principal de los costos, desde el punto de vista por orden de producción, es que deben ser rentables, es decir, su precio debe permitir que el producto se pueda vender a un precio accesible que esté por encima de sus costos para obtener una ganancia. Existen elementos o componentes básicos que conforman el costo de producción, como son la materia prima directa, que son los materiales físicos que se incorporan directamente al producto terminado y que son fácilmente rastreables. Por ejemplo, la madera en un mueble, la mano de obra directa, que es el esfuerzo físico o mental del personal que interviene directamente en la transformación de la materia prima, pues. Tenemos los costos indirectos de fabricación, que son gastos necesarios para la producción y que no están directamente relacionados con el proceso productivo, como el alquiler de la fábrica, el mantenimiento de una maquinaria, los materiales de limpieza, los servicios como electricidad, agua. En general, nosotros podemos decir que los costos, según según su comportamiento frente al volumen de producción, se pueden clasificar también desde el punto de vista de los costos fijos, los costos variables y los costos totales. Se llaman costos fijos porque no cambian independientemente de que se produzca o se realice una actividad. Se deben realizar. O sea que, por ejemplo, el alquiler del local, un seguro, los salarios administrativos, se deben hacer. Son costos que incurre el empresario, el productor o el que tiene un negocio, se produzca o no se produzca, o se venda, o se presta el servicio o no. Los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen, por supuesto, en relación directa con el nivel de producción, bien sean insumos, empaques. Los costos totales es la suma del costo fijo más el costo variable. Por eso se llaman costos totales, que son todos los costos en los que incurren.
hay ciertos términos que debemos entender antes de seguir avanzando, que es eso de costo unitario. El costo unitario es costo por unidad, que se obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad de unidades producidas. Esto lo vamos a ver más adelante detalladamente. Y es fundamental, pues, por supuesto, para determinar el precio de venta. El costo marginal es el que representa el incremento en el costo total al producir una unidad adicional. O sea, es el costo adicional al producir una unidad adicional para un determinado volumen de producción. Pero ¿cómo calcular los costos de producción de una empresa? Tenemos el costo total. Tenemos que los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son gastos que no varían con el nivel de producción. Los debe realizar, los debe pagar el dueño del negocio. Se dice que son independientes de factores como los ingresos, el volumen de producción y la demanda del mercado, y son imprescindibles para el funcionamiento básico de una empresa. Como dije anteriormente, el alquiler, los seguros, los gastos administrativos, entre otros. Los costos variables, bueno, son costos que cambian a medida que cambia el volumen de producción. Son esenciales para establecer precios, pronosticar gastos y optimizar la rentabilidad. Ejemplo, la materia prima, la mano de obra. Pero también se deben considerar los costos promedios o, como dijimos antes, los costos por unidad. Entonces, esos son los costos promedios pueden ser el costo promedio total, el costo fijo promedio y el costo variable promedio. O sea, que si tenemos el costo total, que es la suma del costo fijo total más el costo variable total, el costo promedio total entonces sería cuál sería el costo por unidad para un determinado volumen de producción. En cambio, el costo fijo promedio es el pedacito de costo llamado costo fijo por unidad para un volumen de producción. Y el costo variable sería el remanente de ese, que es el costo variable por unidad para un volumen de producción. Pero ya que aparece otro nuevo costo, que es el costo marginal, que es el incremento de costo que se produce al fabricar una unidad más de un producto o un servicio. Se dice que es una herramienta clave para que las empresas tomen decisiones, bien sea sobre producción, precio y rentabilidad. Se calcula dividiendo la variación en los costos totales entre la variación o cambio en la cantidad total. Los costos marginales podemos decir que ayudan a las empresas a determinar el volumen de producción y el precio óptimo. Pues permite identificar márgenes de ganancia, evalúa la eficiencia en la producción. También podemos decir que determina cuándo es el momento óptimo para aumentar la producción. También ella ayuda, el cálculo del costo marginal ayuda a pronosticar el crecimiento de las ganancias de una empresa. ¿Cómo entender todo esto? A través de un ejercicio. Antes de seguir adelante, vamos a entender entonces cómo calcular los costos. Entonces tenemos que decíamos que los costos totales de producción para un empresario eran los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos lo debe realizar el empresario, los tiene que hacer el empresario, o esas erogaciones las debe de pagar el empresario, produzca o no produzca, como el alquiler del local. Entonces, los costos variables son aquellos que están relacionados directamente con el volumen de producción. Vale, las materias primas, el, el costo de la mano de obra.
Tenemos que la sumatoria de estos dos costos, costo fijo más el costo variable total, nos dan los costos totales de una empresa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede llenar cómo se debe llenar un cuadro con todos los costos de una empresa. Aquí están ejemplos de cómo calcularlos y cómo ir llenando ese cuadro. Por ejemplo, para calcular el costo total de la unidad 1, tenemos que sumar el costo fijo más el costo promedio, más perdón, el costo fijo total más el costo variable total. Entonces, el costo variable total más el costo fijo me da el costo total. O sea, la sumatoria del costo fijo, que es 4,40, más 2,93, la sumatoria de ellos dos me da 7,33. Aquí lo podemos ver. Costo fijo más el costo variable de la unidad 1, o sea, 7,33. Noten que el costo fijo, por eso es que fijo, es el mismo para cualquier volumen de producción, porque se produzca o no se produzca, él siempre es un costo que tiene que hacer el empresario. Vamos a ver para la unidad número 2, el costo fijo es 4,40 más 5,14. Aquí lo tenemos. El costo total para la unidad número 2, 4,40 más 5,14 me da 9. El resultado es 9,54. Ese es el costo total para la unidad número 2. Esto es manera de ejemplo de dónde se obtuvieron estos costos totales. 7,33 y 9,54. 7,33 y 9,54. Pero ¿cómo obtener el costo promedio total? El costo promedio total no es más que la división del costo total entre el volumen de producción. Este PT no es más que el producto total o volumen de producción. Estos valores que están aquí, del 1 al 5, son los volúmenes de producción. Entonces tenemos que el costo promedio total de 1 es igual al costo total, que lo tenemos aquí ya calculado, de la unidad 1, entre el volumen de producción. Entonces tenemos costo total de 1 es 7,33 entre 1. 7,33 entre 1 es igual a 7,33. Entonces tenemos el costo promedio total, 7,33. Vamos a obtener el costo promedio total para la unidad o producto total número 2. Tenemos que el costo total para la unidad número 2 es 9,54. Entonces, 9,54 entre el volumen de producción, que es 2, me da 4,77. El costo promedio total es 4,77, que es la división del costo total de la unidad número 2, 9,54, entre 4,77. Aquí tenemos cómo obtener el costo promedio fijo. El costo promedio fijo es igual al costo fijo total entre el producto total. Vamos a obtenerlo para la unidad número 1. Entonces, el costo promedio fijo de la unidad número 1 es igual al costo fijo entre el volumen de producción. Entonces, sería 4,40 entre 1. 4,40, 4,40 entre 1 es igual a 4,40. El costo promedio fijo para la unidad número 2 es 4,40, que esté fijo, que no varía,
entre la unidad número 2. Me dan 2,2. Entonces aquí tenemos el costo promedio fijo, 4,40 para la unidad número 1, y el costo promedio fijo para la unidad número 2, que es 2,2. En cuanto a los costos promedio variable, el costo promedio variable, podemos decir que es el costo variable total, este que está aquí, costo variable total, entre el volumen de producción o producto total, que es PT. Entonces, ¿cómo obtener el costo variable promedio de la unidad número 1? Pues se toma el costo variable total, este que está aquí, costo variable total, en este caso es 2,93, entre 1. Aquí lo tenemos, 2,93 entre 1 es 2,93. Entonces el costo promedio variable, 2,93 entre 1 es 2,93. En cuanto al costo promedio variable de la unidad número 2, costo variable para la unidad número 2, tenemos que sería el costo variable, que es 5,14 para la unidad número 2, entre volumen de producción, que sería 2. Entonces, 5,14 entre 2 es 2,57. Aquí tenemos 2,57 para la unidad número 2 y el costo variable promedio para la unidad número 1 sería 2,93, que son los valores obtenidos al momento de dividir el costo variable total de la unidad número 1 entre el producto total. Y aquí el costo promedio variable de la unidad número 2, que es el costo variable total de esa unidad número 2, entre ese volumen de producción, que es 2. Nos arrojaría la 2,57. En cuanto al costo marginal, que decíamos que era la variación del costo total entre la variación del nivel de producción. ¿Qué es eso de la variación? Es cómo, la misma palabra lo dice, cómo cambió el costo total de la unidad siguiente en relación con la unidad anterior. Entonces, esta es la unidad siguiente, la unidad de producción siguiente, menos la unidad de producción anterior. ¿Cómo entender esto? A través de un ejercicio. Aquí tenemos los costos marginales. Algo muy importante que se debe entender a la hora de calcular el costo marginal de la unidad número 1 es que, suponiendo, se debe suponer que aquí no, que aquí es cero y que no se ha producido nada, porque a la hora de sacar el costo marginal se debe considerar la variación. Entonces, antes de explicar el costo marginal de la unidad número 1, vamos, vamos a tratar de entender el costo marginal de la unidad número 2 para que se nos haga más fácil, porque aquí hay algo que se debe considerar. Aquí tenemos el costo marginal de la unidad número 2, que es la variación del costo marginal de la unidad anterior, perdón, posterior, menos la anterior. Entonces, tenemos que es el costo total, perdón, es el costo total de la unidad anterior, posterior, menos la anterior. Entonces, el costo total, aquí tenemos los costos totales. Vamos a ver cuál es la variación del costo total. Es 9,54 menos 7,33. ¿Cuál es su variación? ¿En cuánto varió? De aquí para acá, ¿cuánto varió?
Entonces tenemos que varió en 2,93. Perdón, varió en 2,21. Estamos hoy con la 2. En 2,21. Varió en 2,21. Entonces, repito, estamos calculando el costo marginal de la unidad número 2 antes de explicar la de 1. ¿Cómo dice la fórmula? La variación del costo total. ¿Cómo varió de la unidad 1 a la 2? Bueno, 9,54 menos 7,33. 9,54 menos 7,33 es 2,21. ¿Y cuál es la variación de PT? Entonces sería el 3 menos 2, que es 1. Y nos damos cuenta que la variación de PT, estos volúmenes de producción o estas tiradas de producción, van de 1 en 1. Entonces, a la hora de restar la de abajo menos la de arriba, la de abajo menos la de arriba, siempre va a ser 1. ¿O cómo fueron variando de 1 en 1. Entonces, la variación de PT fue de 1 en 1. Siempre nos va a dar el valor de arriba. ¿Por qué hice una parte aquí? Porque hay que entender algo. Vamos a obtener el costo marginal de la unidad 1. ¿Qué hay que entender aquí? Aquí lo que hay que entender es que, ok, el costo total es 7,33, pero no tenemos la anterior. Pero sí sabemos que produzca o no produzca, o sea que si aquí fuera cero, produzca o no produzca, siempre va a tener un costo fijo. El empresario siempre va a tener un costo fijo. Entonces, por eso que es 7,33 menos 4,40. Porque sabemos que el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Pero como no hay costo variable, cuando no se produce, no hay costo variable, pero siempre hay costo fijo, siempre hay costo fijo. Entonces, tenemos 7,33, que es el costo total de 1, menos 4,40, que es el costo fijo, que se produzca o no se produzca. Entre la variación de PT, que siempre va a ser para cada volumen de producción 1, porque cada vez que se ve, se va produciendo de 1 en 1. Su variación es de 1 en 1. En cambio, los costos totales sí son diferentes y hay que, por supuesto, restar el posterior menos el anterior, el posterior menos el anterior, y vamos obteniendo en cómo variaron, cómo varió de aquí para acá, cómo varió de aquí para acá. Cuando se produce la unidad de 1 a la 2, de 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, ¿y cuánto fue la variación de ese costo total? Aquí entonces obtenemos, esa es la manera de obtener el costo marginal y algo interesante del costo marginal de la unidad número 1. Pero hay algo muy importante que debemos, y que debemos conversar, que es algo que se llama el nivel óptimo de producción. Ese nivel óptimo de producción le determina al empresario cuando él maximiza, cuando está su beneficio, porque es cuando él produce al menor costo posible. Se dice que allí logra una eficiencia, vamos a decirlo así, porque está combinando de la mejor manera posible sus recursos. Es cuando ocurre eso, cuando se combinan los factores de producción como trabajo, capital, de la forma que se maximice el producto en ese nivel óptimo. Entonces, el costo promedio total allí, en un principio, el costo promedio, dense cuenta que el costo promedio total va disminuyendo hasta llegar a un mínimo. O sea que al nivel de producción número 4, ese productor produce al costo más bajo posible. Allí se presenta algo muy importante en economía que se llama la ley de rendimientos crecientes. O sea que a medida que va produciendo
más volúmenes de producción, sus costos totales van disminuyendo. Sus costos promedios totales van disminuyendo, o sea, su costo por unidad va disminuyendo. ¿No ve? Aquí en el nivel de volumen de producción número 4 es el costo promedio total más bajo posible por unidad. Entonces, ese costo promedio total disminuye inicialmente al aumentar los niveles de producción. Llega a un punto llamado nivel óptimo de producción. Después de este punto, el costo promedio total empieza a subir. Es allí cuando aparecen los llamados rendimientos decrecientes. Entonces, esos rendimientos crecientes de los que habíamos hablado en un principio para los volúmenes de producción inicial que fueron disminuyendo por unidad hasta llegar a un mínimo, que eran llamados rendimientos crecientes, van desapareciendo porque comienzan a presentarse al productor los rendimientos decrecientes, o sea que por unidad van aumentando sus costos. O sea, cada unidad que va produciendo después de la 4, pues los costos por unidad le van incrementando. Eso, por supuesto, si no incrementa su capacidad productiva, porque si él incrementa su capacidad productiva, por supuesto, sus costos son otros. O sea que si no varía esa capacidad productiva. Pero vamos a entender qué es eso de la ley de rendimiento creciente y decreciente. La ley de rendimiento creciente, eso ocurre cuando al aumentar todos los factores de producción en una, vamos a llamarlo así, una proporción determinada, la producción total aumenta en una proporción mayor y por supuesto trae una mejora en la eficiencia. Eso se debe a la especialización, a una mejora tecnológica, a economías de escala. Entonces, es cuando se produce más con la utilización de menos factores o menos insumos. Entonces, tenemos que, en ese caso, con esos rendimientos crecientes, el costo unitario, o sea, a medida que aumenta la producción, el costo promedio por unidad tiende a disminuir. Eso es característico en las etapas iniciales de producción en industrias, sobre todo tecnológicas, donde aumentar la escala reduce los costos drásticamente. A diferencia de la ley de rendimientos decrecientes que ocurre en el corto plazo, con un factor fijo, los rendimientos crecientes suelen generalmente analizarse en el largo plazo porque todos los factores son variables. Desde el punto de vista de los rendimientos decrecientes, eso es que si se mantiene un factor fijo como un espacio, una maquinaria, o sea, los, los elementos que conforman el costo fijo, y se van añadiendo unidades adicionales del factor variable, como por ejemplo la mano de obra. Llega un momento que si se sigue aumentando la producción total, entonces va disminuyendo la productividad marginal y comienzan los costos promedios totales a aumentar. Por tanto, entonces comienzan los rendimientos decrecientes. Entonces, ¿dónde se obtiene el nivel óptimo de producción para estos costos, para ese empresario? El nivel óptimo ocurre en la unidad número 4, porque el costo promedio por unidad es el más bajo posible. Hasta allí se le presentan los rendimientos crecientes y comienzan a aparecer los rendimientos decrecientes a partir de la unidad y comienzan a aparecer los rendimientos decrecientes a partir de la unidad número 5. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Un ejercicio de la empresa, de los costos aquí están los costos de la empresa DHG, en el cual tienen los costos fijos, los costos variables totales. Ustedes lo que van a hacer es calcular los diferentes costos apoyándose pues en esta explicación para estos costos. Lo único que van a cambiar son los valores.
y por supuesto sus resultados. Y van a indicar cuál es el nivel óptimo de producción para esta empresa, para esta empresa. O sea, a partir de qué unidad o hasta qué unidad están presentes los rendimientos crecientes, hasta qué unidad están presentes o cuál es el nivel óptimo de producción. O sea, cuando produce al costo promedio total más bajo posible. ¿Qué criterios vamos a considerar a la hora de evaluar? Seguimiento del procedimiento, 25 puntos. Realiza operaciones o cálculos, 25 puntos. Presenta resultados, 25 puntos. Explique e indique dónde se produce el nivel óptimo de producción, 25 puntos. Cabe considerar que cada cálculo, deben hacerlo así, cada cálculo. Una hoja para los costos totales, una hoja para los costos promedios, una hoja para, o sea, el costo promedio total, una hoja para el costo promedio fijo, uno por uno. Aparte, no es que van a llenar el cuadro sin hacerme los cálculos ni las operaciones. Deben hacer los cálculos y las operaciones en una hoja y luego rellenar el cuadro, así como está aquí, una por una. Yo hice para dos unidades, pero usted tiene que hacerlas para todas las unidades, en este caso que son 5. Entonces, estos son, por eso que estoy diciendo, porque tiene que realizar las operaciones de cálculo, presenta los resultados, los presenta aquí en el cuadro. Eso sería 25%, 25 puntos. Presenta el resultado, pero realizar las operaciones de cálculo pues debe ser así. Todos los costos totales, todos los costos promedio fijos, todos los costos promedio variables, todos los costos promedios totales y todos los costos totales. Pues no me queda que decirle que cualquier sugerencia o duda o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido. Hasta luego.